¿Tú te has dado cuenta que hay personas que les va muchísimo mejor en actividades de resistencia aeróbica y que por el contrario hay otras personas a quienes les va mucho mejor en ejercicios de fuerza? Pues bien, una de las explicaciones que se le da a este fenómeno de por qué algunas personas tienen mejores resultados en un tipo de actividades versus otras tiene que ver con el tipo de fibras musculares. Esto es algo que viene codificado genéticamente y que tiene implicaciones muy interesantes, no solo para el rendimiento físico, no solo para el ejercicio, sino también en términos de salud. Hay unos efectos interesantes que tienen que ver con el envejecimiento, obviamente también en el sexo, hombres y mujeres, también hay diferencias y por eso la idea de este capítulo es explorar precisamente los elementos biológicos que están detrás del tipo de fibra muscular, sus aplicaciones, la forma como los vamos a evaluar y cómo entender un poco esto que es, como ya lo hemos dicho, genéticamente codificado y sobre el cual podemos influenciar, pero parcialmente. Así que acompáñenme a estudiar los tipos de fibras musculares. Yo creo que para todos nosotros, pues no es raro entender que hay animales cuya carne, el color de sus carnes, sus músculos en general, puede ser blanca o puede ser roja. De hecho, nosotros clasificamos desde el punto de vista nutricional en ocasiones las carnes como eso, como carnes rojas o carnes blancas. Y esto que no es un hallazgo nuevo, pues ya desde hace mucho tiempo se sabía que los animales que tienen carnes rojas son animales que están hechos para caminar, para recorrer grandes distancias, para hacer ejercicios de resistencia, mientras que los animales que tienen carnes blancas son animales que están hechos para actividades usualmente de fuerza, de velocidad, actividades explosivas. Bueno, los ejemplos sobran aquí, ya ustedes seguramente estarán haciendo un poco esa asociación mental. Ahora, lo interesante es que en los seres humanos, si bien es cierto, cuando nosotros miramos un músculo, pues los músculos de la gran mayoría de los seres humanos en el contexto biológico se ven iguales. No hay un músculo en los seres humanos que se vea blanco. Pero en los seres humanos, cuando uno analiza de manera un poquito detallada las fibras musculares, se da cuenta que también hay unas fibras que son unas más blancas y unas más rojas. De hecho, este que es un hallazgo ya desde hace muchísimo tiempo, se hizo a partir de biopsias, por allá por los años 60. En los años 60, un investigador sueco de apellido Saltin lo que hizo fue que tomó pequeñas muestras de músculo, las colocó al microscopio y se dio cuenta que en un corte transversal habían unas fibras que se veían claritas, unas que se veían un poquito más oscuras. Después, de hecho, la técnica se refinó muchísimo con la utilización de sustancias que se unían a una molécula que se llama mioglobina, que ya más adelante vamos a ver un poco por qué esta es importante, pero que hace que cuando las fibras musculares tienen mioglobina se vean más rojas, mientras que las que tienen muy poquita mioglobina se ven más blancas. Y el hallazgo de ver que hay fibras que son más rojas o más blancas fue muchísimo más allá, porque se dio cuenta que cuando se le hacía biopsia a personas que tenían muchas fibras rojas, estas personas además tenían una predisposición, un mejor rendimiento a los ejercicios de resistencia, a actividades lentas, entre comillas. Mientras que las personas que tenían más fibras blancas, era lo contrario, tenían una predisposición, les iba mucho mejor a actividades de fuerza. Y precisamente allí entonces inicia esta historia. Esto inicia con una caracterización de fibras que podemos llamar rojas o blancas, pero que también se conocen habitualmente como fibras de contracción lenta o rápidas. Haciendo una vez más la salvedad, las rojas son aquellas fibras también lentas, las que dan características de resistencia, mientras que las blancas son fibras rápidas, las que dan características de velocidad o de fuerza.
La investigación en torno del tipo de fibras, más allá de si se veían rojas o blancas o si eran rápidas o lentas, pues se dio especialmente en los años 90. En los años 90 ya no bastaba solo con tomar biopsias, sino que se empezaron a analizar qué características tenían muchas de las proteínas que habían en uno u otro tipo de fibra. Y una de las proteínas en las cuales se encontró una diferencia fundamental es una proteína que se llama miosina. La miosina es una proteína responsable básicamente de la contracción muscular, interactúa con otra proteína que se llama lactina, son importantes en la contracción. Y la miosina es una proteína que está a su vez formada por una cadena pesada y una cadena corta. Vamos aquí a pasar un poquito algunos detalles biológicos por encima. Pero lo interesante aquí es que la cadena pesada de miosina, cuando se analizó, se encontró que era diferente en las fibras rojas y en las fibras blancas. De hecho, en las fibras rojas se describió una cadena pesada de miosina tipo 1. Y por eso también a las fibras a las fibras rojas también se les conoce como fibras tipo 1. Y en la cadena pesada de miosina de las fibras de contracción rápidas se encontró que esta es de tipo 2. Y más interesante aún fue que después se empezó a encontrar que sobre todo en la tipo 2 habían otras isoformas. Es decir, que no solamente había la tipo 2, sino que había una 2 que se denominó 2A, 2B o 2X. Y aquí hay que llamar la atención en algo que es bien interesante y que ha sido un error que se ha cometido durante mucho tiempo. Cuando se describieron las fibras tipo 2B de manera un poco particular, estas se hicieron en ratones. Y muchos de los libros de fisiología, muchos de los que hay por acá de hecho, son libros que describieron en su momento en humanos la presencia de fibras 2B. Pero más adelante se encontró que los seres humanos sí tenemos eventualmente en algunos grupos musculares, como los grupos musculares que mueven los ojos y demás, pero en general en nuestro cuerpo no tenemos fibras 2B. Las que tenemos son tipo 2X, que son fibras definitivamente hechas para la velocidad, para la fuerza, y unas fibras que son, digamos, entre comillas, intermedias, que son las tipo 2A. En ese orden de ideas, y solo para organizar entonces un poco la idea hasta el momento. En la actualidad, nosotros sabemos que los seres humanos estamos constituidos muscularmente por fibras que son rojas o blancas, que también se pueden llamar fibras lentas o rápidas y que cuando analizamos algunas de las proteínas que las componen, también se pueden denominar fibras tipo 1, tipo 2X o tipo 2A. Vamos entonces a mirar un poco cuáles son las características funcionales de cada una de estas fibras para entender un poco por qué es importante esta clasificación. Si analizáramos entonces en detalle las fibras tipo 1, las que son rojas, las que son fibras lentas, encontraríamos que estas son fibras que cuando se toman en aparaticos que se llaman fisiógrafos, yo imagino ustedes que pudiéramos tomar una fibra muscular y analizáramos la velocidad con la que ésta reacciona ante un estímulo, nos daríamos cuenta que su reacción es relativamente lenta. Es muy despacio que se contrae, muy despacio obviamente comparado con otras fibras. Pero también de manera interesante, estas fibras cuando son estimuladas de manera permanente, ellas permanecen, se mantienen contrayéndose y tienen o se fatigan de una manera mucho más lenta. O sea, tienen una baja tasa de fatigabilidad, es decir, soportan mucho más esos esfuerzos que son mantenidos en el tiempo. Y estas son las fibras lentas, acuérdense. Cuando uno analiza desde el punto de vista de qué diferencias podrían tener con otras fibras, lo que uno encuentra es que estas fibras, las fibras lentas, tienen un tamaño que es un poco menor, tienen una gran cantidad de mitocondrias y especialmente tienen una molécula que es capaz de captar oxígeno y de almacenarlo. Y esta molécula se llama mioglobina. Es un poco parecida a la hemoglobina. La hemoglobina es la que tenemos nosotros en la sangre, que de hecho nos da el color rojo de la sangre y por eso
Estas fibras que no tienen hemoglobina, pero sí mioglobina, se ven rojas. Lo que le da el color rojo es la presencia de esta mioglobina. Y desde el punto de vista metabólico, su gran característica es que ellas pueden utilizar mucho, pueden utilizarlo, almacenarlo y utilizarlo mucho oxígeno y pueden producir mucha energía a nivel mitocondrial. Por eso, las personas que tienen una gran cantidad de fibras de contracción lentas o fibras rojas son aquellas personas que tienen una predisposición genética a las actividades de resistencia aeróbica. Ese es el que puede muchísimo más fácil y sin una preparación tan exhaustiva pueden llegar a correr distancias mucho más largas. Se fatigan mucho menos ante actividades de resistencia, pero usualmente también son personas que tienen menos fuerza, menos explosividad. Y si uno los mira un poquito desde el somatotipo, o sea, cómo se ve la persona, suelen ser personas que tienden a ser delgadas. En contraste, las personas que tienen más fibras de contracción rápida, y aquí voy a pensar sobre todo esas que son rápidas, 2X, de las cuales ya hemos hablado, que también son blancas. Cuando uno mira en estas células un poco en su interior, se da cuenta que si uno pudiera tomar una célula de ellas, una fibra muscular, y la estimulara, ella respondería muy rápido, mucho más rápido que las fibras lentas, por supuesto. Pero si yo la estimulo varias veces, esta se fatiga muy rápido. La razón, estas fibras tienen menos mitocondrias, tienen mucha fosfocreatina que hace que se contraigan muy rápido. Pero como tienen menos mitocondrias y tienen menos mioglobina, por eso se ven más blancas, pues también son células que obviamente dependen mucho de los metabolismos anaeróbicos y no tanto del metabolismo aeróbico. Si uno mira un poco el fenotipo, el somatotipo, la persona, cómo se ve la persona que tiene gran cantidad de fibras de contracción lentas, usualmente estas son personas que tienen una mayor masa muscular, se ven muy grandes, se ven muy fuertes. Son personas que cuando las exigimos en trabajos de fuerza rinden muy bien, pero cuando los ponemos a hacer actividades de resistencia aeróbica, pues no les va tan bien, obviamente, porque no están adaptados para ese tipo de fibras. Y un poco aquí para cerrar la idea, aquellas personas que cuando uno las mira o analiza el comportamiento de estas fibras, algunos tienen unas proporciones similares de fibras de contracción rápida, lenta, de hecho tienen una buena proporción de una buena cantidad de fibras intermedias. Estas son personas que usualmente responden bien al ejercicio de resistencia, responden bien al trabajo de fuerza, no son excelentes en ambos, pero pueden hacer actividades combinadas de manera muy interesante. Y por eso, digamos que vale la pena reconocer un poco cuál es el tipo de fibra que predomina en nosotros. Seguramente muchos estarán preguntando entonces en este punto, ¿y cómo hago yo para saber cuál es el tipo de fibra que tengo? Claro, es súper interesante entender si voy a ir al gimnasio y puedo hipertrofear o si mejor me dedico a actividades de ejercicio aeróbico y demás. Bueno, en la actualidad digamos que es relativamente fácil hacer esta determinación en términos de la tecnología, pero no es tan sencillo en términos de que todo el mundo pueda abordar estas estrategias. Entonces voy a dejar aquí algunas ideas de cómo podemos un poco identificar cuál es el tipo de fibra que tenemos. La primera gran idea es que es un poco por experiencia. Quiero decir, si usted es una persona que dice yo voy al gimnasio y entreno y cada vez que entreno como que la fuerza veo que mejora rápidamente, la masa muscular se mejora también rápidamente, pues muy probablemente usted tiene fibras tipo 2, fibras de contracción rápidas. Pero si por el contrario usted no mejora muy rápidamente el gimnasio, todo lo contrario, como que dura mucho tiempo para ganar un poquitico de masa muscular, incluso cuando se suplementa bien, come bien, entrena de manera adecuada, descansa lo suficiente, pues podría ser de pronto que tiene una mayor cantidad de fibras de contracción lentas. Ahora, se pueden hacer test que ya están un poquito mandados a recoger, pero que pueden ser útiles. Entonces, de acuerdo al número de repeticiones que se hagan luego de haber hecho una RM máxima, eso son actividades en el gimnasio, y luego se puede hacer un test de series. Esto es un poquito más, digamos que más complejo, pero en términos generales quiero que sepan o entiendan que existen test que se pueden aplicar en el gimnasio que le ayudan a uno a orientar. Ahora, si quiero una prueba un poquito más especializada, pues la biopsia
Anteriormente las biopsias musculares eran una cosa, digamos que bien agresiva, entre otras, porque había que utilizar una aguja muy grande, casi del tamaño de un esfero, había que tomar una muestra, un cilindro muscular grande, procesarlo, teñirlo, verlo al microscopio, y había que hacer ese ejercicio con múltiples grupos musculares. Ahorita hay microbiopsias que se pueden hacer, pero no es algo tan asequible por electromiografía, es decir, colocando electrodos en los músculos que, de acuerdo a las características en términos del número de despolarizaciones que puede producirse por segundo, pues más o menos se puede hacer un análisis matemático que nos indica qué tipo de fibras puede predominar. Por ultrasonido también hay algunas características que se han descrito allí, pero más allá de esto y bueno, y de un análisis genético que pues es mucho más complejo, que tiene que ver con el análisis de genes o la expresión de unos genes específicos en nuestro cuerpo, pues no tenemos muchas opciones. Entonces, un poco, ¿cuál es la opción más fácil? Un poco el ensayo-error. Mirar un poco cómo respondemos a un modelo de entrenamiento y de acuerdo a ello, pues tratar de tomar decisiones. Eh, Claro, acá hay elementos que esto pueden ser muy amplios en su análisis, pero hay elementos que vale la pena tener en cuenta. Las personas, por ejemplo, que son de raza negra, que son afrodescendientes, suelen tener en los extremos las fibras de contracción. Es decir, en algunas personas que son afrodescendientes tienen muchísimas más fibras de contracción rápida, por eso ellos son muy fuertes, muy veloces. Y también hay otros que suelen tener muchas fibras de contracción lenta, que son estos maratonistas africanos y demás. Esto es algo bien interesante. La gran mayoría de nosotros, podríamos decirlo, tenemos una combinación allí de fibras, también un poco el producto de esa combinación genética, producto del encuentro racial entre los humanos desde hace muchísimo tiempo. Más allá del ejercicio, más allá del deporte o el rendimiento deportivo, algunas aplicaciones o algunos elementos, algunas consideraciones del tipo de fibras que vale la pena tener en cuenta. La primera, con la edad. Es normal que todos nosotros, en la medida que vayamos envejeciendo, vayamos disminuyendo nuestras fibras musculares, se vayan perdiendo fibras, unidades motoras, en fin. Y aquí hay algo muy interesante, y es que es muy probable que las fibras musculares que más rápido nosotros perdemos son las fibras de contracción rápida. Por eso los adultos mayores tienden a tener movimientos que son cada vez más lentos, como que la velocidad de reacción también se pierde y por supuesto también la velocidad de reacción ante caídas o golpes pues también se puede ver comprometida. Hay autores que dicen que las fibras de contracción rápida no se pierden porque biológicamente estén predestinadas a perderse, sino porque se dejan de entrenar. Y proponen que cuando los adultos mayores siguen entrenando la velocidad a lo largo de toda su vida, pues podrían mantenerlas. Esto es algo que todavía está un poquito en entredicho, solamente lo planteo acá para que obviamente ustedes como escuchas de estas ideas, pues tomen sus propias decisiones. Pero es lo que nosotros solemos observar y es que con el envejecimiento tiende a disminuir. Algo muy interesante, también lo dije un poco entre líneas hace un momento, es que las fibras de contracción rápida son más hipertrofiables. O sea, las personas que tienen más fibras de contracción rápida, más fibras blancas, tienden a aumentar más rápido la masa muscular. Y también esto eventualmente con el envejecimiento podría tener una relación, porque con el envejecimiento, como se pierden fibras de contracción rápida, los músculos tienden a hacerse más pequeños, también un poco afectando su tamaño allí. Bueno, algo que también podría algunos de ustedes seguramente encontrar una información allí controversial, pero en general estas son las características, sin decir que las fibras de contracción lentas no sean hipertrofiables, pero probablemente no lo hacen a la misma velocidad. Se sabe que hay enfermedades como la diabetes, como la obesidad, que comprometen las fibras musculares. Y también, al parecer, estas enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles, afectan sobre todo fibras de contracción rápidas. Esto también, como todo lo que he planteado, pues hay algunas discusiones allí académicas al respecto, pero un poco esa es la generalidad. Y por último, en las mujeres
predominan un poco más, al parecer, las fibras de contracción lenta en relación a las fibras de contracción rápidas. Por eso también, digamos que algunos aspectos como la velocidad podría ser ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres, y también en los hombres, bueno, aunque hay muchas características que hacen que esto suceda, en los hombres en general, pues suele haber una mayor hipertrofia muscular. Un bonus con respecto a todas estas ideas. Las extremidades, en términos generales, tienen una proporción un poco mayor de fibras de contracción rápidas versus los músculos del centro de nuestro cuerpo, lo que llamamos el core, que al ser músculos estabilizadores de la postura, tienen más fibras de contracción lentas. El tema de las fibras de contracción y el tipo de fibras, pues es algo que todavía de lo cual se ha seguido investigando muchísimo. Una de las ideas que más ha cobrado relevancia y sobre las cuales se ha publicado de manera reciente es que muy probablemente los seres humanos, en general los mamíferos, no tenemos solo un tipo de fibra, o sea que una fibra no puede ser determinada por una sola proteína, sino que hay tantas proteínas comprometidas y que varían tanto de una célula a otra, que probablemente esa agrupación que hemos venido haciendo de si son rápidas o son lentas o incluso intermedias puede ser muchísimo más amplias. Hay autores que hablan de que pueden haber cientos de tipos de fibras y que de hecho hay fibras, un montón de fibras que son híbridas, que tienen algunas proteínas que pertenecen a características de lentas y otras proteínas que tienen a características de rápidas. Un tema sobre el cual se ha debatido muchísimo es si realmente se puede convertir un tipo de fibra en otra, algo de lo cual yo particularmente creo no es 100% posible. Es posible que una fibra gane características de la otra, más que se convierta una fibra rápida en lenta, una lenta en rápida, es realmente muy difícil, entre otras porque no solamente es cuestión de fibras, sino también de las motoneuronas que las inervan. En fin, todavía hay muchísimos interrogantes, muchas dudas al respecto del tipo de fibras. Y esto es lo bonito que tiene la ciencia, que esto que estamos diciendo ahorita probablemente en un futuro próximo pues ya haya cambiado. En ese orden de ideas, pues lo que intenté un poco en este capítulo, que salió un poco más largo de lo usual, pues fue básicamente hacer una visión general de lo que sabemos, de lo que se sabe en la actualidad sobre tipos de fibras y pues nada, abrir un poco la puerta a esa inquietud científica que todos, seguramente los que estamos aquí y somos amantes de la fisiología del ejercicio, nos acompaña. Por ahora no me queda nada más que despedirme, agradecer como siempre, invitarlos a pasearse por mis redes sociales, en Instagram, @Henry _MD, Henry León _MD es mi Instagram, y allí por ejemplo les comparto semanalmente varios artículos que de pronto les pueden interesar muchísimo. También por allí está mi canal de WhatsApp, en donde también comparto los artículos en su full text. Bueno, nada. Invitarlos a que sigan visitando allí y ampliando ese conocimiento en torno de la fisiología del ejercicio, y pues encantado de colaborarles en ese proceso. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao.